Buenas noches a todos los presentes, bienvenidos. Esta es una conferencia de la Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec, del Venerable Logos Melquisedec. Le doy la más cordial de las bienvenidas a las personas que se encuentran en nuestra red social, Star Meeting, de Zoom, y a las personas que nos están escuchando por medio de nuestra página de Facebook de la Orden Rosacruz OM. Quiero iniciar esta conferencia como primer punto, pues, aclarando desde un principio a los presentes que la Orden Rosacruz OM no tiene ninguna relación con las diferentes organizaciones denominadas Rosacruces que existan en este planeta cárcel denominado Tierra. Y como segundo punto, también quisiera advertir que esta enseñanza, la enseñanza de la Orden Rosacruz OM, instruida por el Venerable Maestro Om Yo-Wan Om, es impartida para el Buddhata, para la conciencia, y no para el ego. La Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec, es el vehículo de expresión de la Venerable Logia Blanca. Y esta ha sido reinstaurada por el Venerable Maestro Om Yo-Wan Om mediante su alma humana, el Dr. Juan Santa Cruz Torres, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Al inicio de nuestras conferencias, que estamos brindando desde Ecuador todos los días miércoles a las 8 de la noche, siempre iniciamos diciendo de que la Orden Rosacruz OM es ciencia, es arte y es religión. Referente a lo que es la ciencia, normalmente sabemos que entre uno de los pasos, conocemos como generalmente, la ciencia, ¿no?, tiene sus métodos, y uno de ellos es el método científico de la experimentación. Y, en efecto, la ciencia objetiva, la ciencia Rosacruz, es experimentar en nosotros mismos la real y prácticamente todos los ejercicios, todas las indicaciones que nos brinda el Maestro Om Yo-Wan Om, ¿con el fin de qué? De experimentar y conocer la verdad. Trascender la ficción de lo que es lo irreal, lo ilusorio. Por eso es importante conocer que la Orden Rosacruz OM es 100% práctica, es 100% praxis. Es la única forma de trascender una creencia. La Orden Rosacruz también es arte. Comúnmente también se suele considerar al arte como una actividad creadora del ser humano, entre comillas. Y es así, por medio de el arte Rosacruz, nosotros cultivamos en nuestra vida práctica e íntima eso que es la real belleza interior. ¿Y qué es la real belleza interior? Es o se encuentra en nuestro corazón, en nuestro Buddhata. Esa trina parte que aún sigue dormida, y vamos a explicar en esta conferencia, que sigue maniatada, que sigue encarcelada por los yoes que conforman el ego. Esa conciencia es nuestra real belleza interior. Ese es un elemento que viene desde Atman, que viene desde el Padre. Ese embrión de alma. Porque los animales racionales no tenemos alma, tenemos un embrión de alma. Y en el despertar de esa conciencia que se encuentra aún dormida, y en la liberación, que le denominamos nosotros muerte mística, de todas las subdivisiones en la cual los yoes tienen sumida a esa conciencia, de esa forma, despertando conciencia y liberando la conciencia que tiene esclavizada a los yoes, es como nosotros podemos llegar a cultivar en la práctica nuestra real belleza interior, la virtud. La Orden Rosacruz OM también es religión. Normalmente, si nosotros
podemos investigar un poco. La religión, ¿qué es la religión? Es un sistema de creencias, de costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Para nosotros, la Orden Rosacruz OM, el tema de religión, es que por medio de nuestra ciencia y nuestro arte, logramos encaminarnos hacia eso que es realmente Dios. Logramos ese religare, ese volver a ligar, ese religare, esa unión definitiva con eso que es Dios. Por supuesto, todo cuenta con un proceso hasta llegar a esas alturas. Bien, una vez explicado lo que es la ciencia y lo que es el arte, lo que es la religión de la Orden Rosacruz OM, iniciamos de lleno a lo que es esta conferencia titulada Marionetas del Ego y su Legión. Esta conferencia ha sido extractada del libro La Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec. Este libro ha sido escrito por el venerable maestro Om Gyo Wanston. En varias conferencias anteriores hemos mencionado, tal cual nos enseña el maestro Om Gyo Wanston, que el ego es una serie, una multiplicidad de valores y agregados psíquicos que constituyen, ¿no?, eso que es el animal racional. Es decir, el animal racional está constituido por materia, energía, ego y ego. Hablamos de la conciencia, pero la conciencia está totalmente sumida en un sueño profundo, inexpresiva totalmente. Por tanto, lo que maneja el animal racional es el ego y sus yoes. Ahora bien, estos valores o agregados psíquicos, los que en forma definitiva reciben el nombre o el calificativo de yoes, son legión. Entonces, esa legión de yoes conforma lo que es el ego. Y ninguno de estos yoes, dice el maestro, puede ser calificado como bueno, divino, superior, trascendente, primordial. Esos yoes, o ese yo, es apenas un diablejo, nos dice el maestro, enteramente maligno, dañino, perjudicial, y de bueno o divinal no tiene absolutamente nada. Cada uno de ellos, estos yoes que manejan a la máquina humana, son eminentemente bestiales, salvajes, malignos, santurrones, criminales, borrachos, adúlteros, homosexuales, cínicos, fornicarios, hipócritas, ambiciosos. Todos esos yoes son terribles, malignos. Sin embargo, ningún yo afirma ser cínico, hipócrita, adúltero, fornicario, asesino, embustero, avaro, iracundo. Cada uno de esos yoes se cree a sí mismo el más justo, se cree a sí mismo un héroe, un perfecto, un sabio, un dechado de virtudes. Y analizando cuidadosamente a los yoes, ¿cierto? Podemos ver que ellos, como hemos dicho, se creen lo más selecto de la humanidad, los elegidos de Dios. Ahora bien, vamos a ver en esta conferencia cómo se han creado los yoes que conforman el ego. Pero también tenemos que decir, digamos, cuál es su alimento. ¿Cuál es su alimento fundamental? El maestro Om Gyo Wanston nos dice que la fornicación, la lascivia, la obscenidad, el erotismo degenerado, todas estas aberraciones sexuales son precisamente quienes dan origen, ¿cierto?, quienes alimentan a esos yoes.
Pero básicamente la fornicación es el alimento básico, fundamental, primordial, insustituible del ego y del yo de la lujuria. Como ya los he dicho anteriormente, son estos yoes quienes tienen fraccionada y encarcelada a la conciencia, al Buddhata, de quien solamente existe una trina parte que no ha podido ser fraccionada, ¿cierto? Pero esa trina parte, ese 3%, se encuentra totalmente dormido, inexpresivo en las profundidades del ego. Entonces, estos yoes que conforman el ego son los quienes manejan a los animales racionales, a la máquina denominada humana. Ahora bien, hemos hablado mucho de los yoes que conforman el ego, pero ¿cómo se han formado ellos? ¿No? ¿Cuál ha sido su origen, el origen o los orígenes del yo? Y para poder explicar esto, tengo que referirme o guarda relación con el tema de la evolución del Buddhata, ¿cierto? El maestro Om Myo-Wan Om nos enseña una frase esotérica que dice que para poder subir primero hay que bajar. En este caso, cuando las mónadas divinas emprenden su perfección, son dimanadas desde el cosmos de Atman y luego van bajando a los diferentes cosmos y se materializan en el cosmos físico precisamente, en los reinos de la naturaleza. Entonces, ahí inicia por el reino mineral. Entonces, el maestro nos enseña que en un instante cualquiera, ese Buddhata que está en ese mineral, ¿no? Por diferentes circunstancias de la vida, de la naturaleza, ¿no? De repente viene un impulso fiero, un fuego volcánico, y esas piedras son arrojadas por millares, estrepitosamente, una tras otra, en un candente río de fuego. Y es precisamente ese golpe brutal, abrupto, ¿no? Esas sensaciones violentas que experimenta la dura y fría roca, la que da lugar a ciertas reacciones muy sutiles, ¿no? Que junto al Buddhata colocan ya el germen de eso que es el yo. Continuando con la evolución, el Buddhata llega a ocupar ciertos organismos físicos de alguna hierbita silvestre, de algún árbol inmenso. Y nuevamente, ¿no? Un rayo de pronto cae o alguna bestia en la naturaleza pisa esa hierba y de ahí se origina una serie de sensaciones dolorosas al cuerpo vegetal de ese Buddhata, ¿no? Y ese pequeño germen ancestral que hemos hablado, ¿no? Ese germen que es el yo, recibe un impulso muy necesario para germinar. Y así nace el yo, precisamente en el reino vegetal. Y este nace a semejanza de una pequeña larva gris que se enrosca en el tallo vegetal de esa conciencia elemental. Y así, posteriormente, el Buddhata, en su constante evolución, llega a ocupar el organismo de un animal, reino animal, quien ya, ¿no? Por instinto de supervivencia, realiza una serie de actos completamente naturales, dicho sea de paso, pero que dan mayor alimento y fortaleza a esa pequeña larva yoística, que ciertamente, nos dice el maestro, recibe un formidable impulso con los primeros actos de procreación animal. Es precisamente esos primeros actos de procreación animal quienes ya germinan el yo y lo tienen en vías de desarrollo. Sin embargo, el maestro nos dice que en ese nivel o en ese estado, todavía en el reino animal, eso que es el yo es simplemente algo instintivo, brutal, agresivo, tímido, miedoso, pero es simplemente animal. Y el Buddhata todavía no ha sido absorbido ni hecho prisionero por los yoes.
¿no? Simplemente el Buddhata se ve rodeado por ellos. Pero cuando el Buddhata ya ingresa por primera vez a la escala humana, bien, en ese proceso es presa fácil, nos dice el maestro, de la serpiente tentadora y cae en la degeneración animal, es decir, fornica. Recuerden ustedes que el animal racional, al ser un ente que no cumple con las leyes naturales ni con las leyes divinas, ¿cierto? Es un ente degenerado. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? ¿No? Cuando ya el animal racional fornica, ese yo se robustece. Ese yo que ya está, digamos, que está robustecido, que está desarrollado, que ya germinó, se robustece cada día más, pero ¿con qué? Con las siguientes o continuas fornicaciones del animal racional. Y una vez que ya está robustecido, pues, en ese animal racional surgen ya las ambiciones, los celos, los odios, ¿no? Y todo bajo la influencia de los yoes. Que poco a poco, a medida que pasa el tiempo, porque por eso es que el maestro nos dice que el tiempo es el mejor amigo del ego, a medida que pasa el tiempo y que pasan más fornicaciones, estos yoes, este ego, se va convirtiendo en un terrible monstruo que todos los animales racionales cargamos dentro de nosotros. Entonces, ese yo, así ya degenerado, robustecido, alimentado, protegido, va poco a poco, lentamente, paulatinamente, apoderándose cada vez más y más de eso que es el Buddhata. Hasta que finalmente se ha apoderado casi todo del Buddhata y deja solamente, lo que ya advertimos, que es ese elemento triuno, incapaz de ser absorbido y que está dormido, totalmente inexpresivo. Ahora bien, para el yo, para todo yo, primero es el yo, segundo es el yo y después es el yo. Es decir, a ese yo nada le importa, nada le interesa, sino solo el yo. Por eso es que el animal, nos dice el maestro, que el animal racional es simplemente todo yo. Recuerden que cuando hablamos del yo, estamos hablando de los yoes que conforman el ego. En todos y cada uno de los actos que ese animal racional cree hacer, ¿cierto? Realmente el que interviene, el que maneja la máquina humana, son sus legionarios, los legionarios del ego, es decir, los yoes. Sin embargo, estos yoes tienen varias características, ¿no? Y también tienen varias características en su forma de expresarse. El maestro nos dice que ningún yo es permanente, ningún yo es inmutable, es fijo, es eterno, ¿no? Estos yoes tienen la característica de ser variables. Y nos dice el maestro la siguiente frase: tienen la característica de ser variables como la forma de las nubes ante el soplo del viento. Y también tienen otra característica, que no existe ninguna relación entre un yo con otro yo. Es decir, no tienen relaciones entre los yoes. Cada uno actúa de forma independiente y actúa también conforme a las circunstancias, ¿no? Pero también después de una pugna, o sea, una lucha entre esos mismos yoes. ¿Para qué? Para tener el control, para tener el timón de mando de la máquina humana. Es decir, que hay pugnas internas entre los yoes que conforman el ego para poder manejar esa criatura humana, ese animal racional. Y esto ocurre, como ya lo advertimos, después de una serie de conflictos, de contradicciones íntimas, ¿no? Que originan una serie de crisis emocionales, intelectuales, volitivas, que suman al animal racional en la más negra desesperación, dice el maestro. La máquina humana, simple y llanamente, es una máquina movida por los resortes invisibles de los yoes. Nosotros los animales racionales pensamos que nosotros hacemos. En realidad no es así. Con lo que el maestro nos explica en sus libros, vemos que nosotros solamente somos expresión de los yoes. Es decir,
como dice el título de la conferencia, somos marionetas del ego y su legión. Nada más, nosotros no hacemos. Como Budatta no, porque el Budatta está totalmente fraccionado y dormido. Es decir, todos los actos que realiza la criatura humana o el animal racional son los actos de los yoes. Y el maestro, en este punto, el maestro Om Yo Wan Om, nos expone, ¿no?, dos ejemplos de cómo sería en la práctica, en la vida diaria de un animal racional, cómo sería esta situación, esta acción de ser una marioneta de los yoes en nuestro diario vivir. Él nos dice, por ejemplo, que un día cualquiera, un animal racional, por ejemplo, dice, dentro del animal racional, el yo de la lujuria dice, voy a divertirme en una fiesta y organiza una orgía. Y después que organiza esa orgía, dice que ese yo de la lujuria, ¿no?, es desplazado por otro yo. Y el sujeto, inmediatamente, después de ese acto del primer yo, lo que hace es abandonar ese lugar donde tuvo esa orgía y posteriormente se va a un campo deportivo. ¿Por qué? Porque ahí va de la mano o es manejado por un yo deportista. Una vez satisfecho ese yo deportista con juegos de fútbol o cualquier otro juego, surge otro yo que le induce a tomarse un par de whiskies, una cerveza, por ejemplo. Entonces, una vez que ya está satisfecho ese yo alcohólico, se retira y ahí viene o es sumido en un yo hogareño, quien descansa en su casa, ordena sus cosas, comparte con su familia. Pero inmediatamente o posteriormente es desplazado ese yo hogareño por un yo amiguero. Y el sujeto deja la casa, dice el maestro, va a perder miserablemente el tiempo con los amigos, en un café, en una plaza, en una avenida, donde sea. Y de repente aparece un yo pendenciero y ofende a un amigo y lo invita a pelear, lo obliga a pelear. Y ahí se origina una serie de luchas, de líos, de alborotos, escándalos. E inmediatamente alguien llama a la policía, llega la policía a poner las cosas en su lugar, y ese yo pendenciero que ha obrado en esa pelea, en esa lucha, ya da lugar a otro yo, que es el yo del resentimiento, el yo del odio. Entonces inmediatamente ese yo del odio toma el timón de mando de la máquina humana y va albergando deseos de venganza contra esa persona. Y así surgen otros yoes, yoes vengativos, rencorosos, pendencieros, traidores. Y de repente llega la oportunidad para que aparezca otro yo, el yo respectivo. Este yo respectivo lo que hace, ¿no?, es que no vacila en vaciar, por ejemplo, la pistola, el cargador de su pistola, o asestar puñaladas en el cuerpo de su adversario. Ese yo asesino. Una vez que ese yo asesino se retira en las profundidades negras, dice del maestro de las cavernas del subconsciente, da lugar a otro yo, el yo mentiroso, el yo que niega todo lo ocurrido y que echa la culpa de todo a la otra persona, en este caso al difunto. Y así automáticamente se van tomando el timón o van manejando yoes y luego se van desplazando para que otros yoes vayan manejando esa máquina humana. Entonces, una vez que el yo es desplazado, ese yo asesino, viene o toma el mando el yo del miedo. Entonces, el sujeto tiembla, llora, promete enmendarse, resarcir los daños, ¿cierto? Pero de repente, ese yo del miedo, también es reemplazado por otro yo, y viene ahora a tomar el mando el yo cínico, ¿no?, el yo hipócrita. Y ahí van surgiendo más yoes, uno tras de otro, esto sin orden, ¿no? Sin orden, sin coordinación, simplemente el maestro nos dice que los yoes toman el mando de la máquina humana
al influjo de las circunstancias internas o externas. De esta forma, el yo o los yoes van manejando a la máquina humana. En este punto, para dejarlo claro, hay que decir que el ego y los yoes siempre están buscando satisfacer sus deseos. Es decir, los yoes siempre quieren satisfacer sus deseos. Los yoes siempre quieren ir a la gula. Los yoes siempre quieren darse festines, ¿cierto? Van siempre del deseo a la satisfacción, pero luego al dolor, irremediablemente al dolor. Porque los yoes no les importa a ellos si es que la máquina humana, si es que el animal racional está enfermo, si es que el animal racional tiene alguna discapacidad, si es que el animal racional se va a enfermar por esa satisfacción de los deseos. A los yoes no les importa, al ego no le importa eso. Por eso es que, en consideración a este manejo que tienen los yoes en la máquina humana, irremediablemente el animal racional termina enfermo antes de que una enfermedad normalmente, por alguna causa le llegue, termina enfermo de alcoholismo, se le daña su hígado, ¿no? Termina totalmente envejecido. Entonces, de esta forma, los yoes van manejando al animal racional. Ahora, también nos dice otro ejemplo el maestro Om Jong Om. Nos dice que otras veces el yo, que no es tan vulgar, sino que es fino, respetable, honorable, digno, padre de familia. Pero dice el maestro, al fin y al cabo, ¿no? Y de todo y para todo es yo, es legión de yoes. Entonces, este animal racional, que no es tan vulgar, como dice el maestro, que es fino y respetable, por ejemplo, un día cualquiera, se levanta primero del lecho, el respetable señor, dice el maestro, y ese yo que dirige a la máquina humana va a cumplir sus necesidades biológicas. Luego aparece el yo deportivo, y el sujeto se lo ve realizando una serie de ejercicios. Satisfecho el yo deportivo, deja paso al yo de la gula y se sirve un magnífico desayuno. Este yo de la gula es desplazado por el yo dictador y comienza la persona a impartir órdenes a la mujer, a los hijos, a la servidumbre y hasta el gato. Ese yo dictador es desplazado por otro yo y viene el yo oficinista. Entonces la máquina humana, manejada por este yo, se dirige hacia su lugar de trabajo. Pero mientras se dirige a su lugar de trabajo, aparece, ¿no?, otro yo que desplaza al yo oficinista y es el yo galán, el yo conquistador. Y haciendo gala de sus mejores sonrisas, se lanza a la conquista de una ingenua chiquilla. Ahí, en ese momento, aparece el yo mentiroso. Entonces, este yo mentiroso le ofrece a esa chiquilla el cielo, la tierra. Aparece después el yo derrochador y le obsequia a ella joyas, anillos, perfumes. Después aparece el yo glotón. Entonces aprovecha para satisfacer con la agradable compañía de la chica y se dirige hacia un magnífico restaurante discreto y alejado. De allí aparece el yo cínico, que subrepticiamente afirma, ya la tengo en mis manos. Y satisfecho se retira para dar el paso al yo enamorado, quien le jura amor eterno, fidelidad a toda prueba a esa chiquilla. Y una vez satisfecha la pasión y el deseo de una serie de yoes lujuriosos, surgen yoes orgullosos, yoes mezquinos, yoes sádicos, hipócritas, una serie de yoes. Y este señor, ya una vez que ha estado bajo el dominio de tantos yoes hipócritas, llega a su hogar y ahí en el hogar surgen yoes de la responsabilidad paterna. Y este señor da a sus hijos y sobrinos y jóvenes en general unos muy bonitos consejos que satisfacen ¿a quién? Al yo de la vanidad y de la mitomanía. Incluso los domingos y los sábados, siempre a cuesta de su legión, siempre
con su legión de yoes, se dirige y toma el mando, el yo religioso, y se dirige a su culto respectivo, a su religión respectiva, entre comillas. Entonces, con esta explicación podemos ver cómo los animales racionales somos en toda medida manejados por esa legión que forma el ego, esa legión de yoes que conforma el ego. Y ustedes que me están escuchando esta noche se preguntarán ¿cuál sería la forma de no ser marionetas del ego? Porque el maestro John Wang Om nos dice que sea cuales fueren las modalidades y las rutinas empleadas por el animal racional por su paso en esta vida, es solo una marioneta manejada por el ego. Es algo que nosotros tenemos que afrontar, tenemos que reconocer, tenemos que saber y tenemos que tener conciencia. Sin embargo, nuevamente, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la forma, el método de no ser manejados como marionetas por ese ego, ¿no? Y la respuesta, en base a la enseñanza de la Orden Rosacruz Om, sería la vivencia intensa de los 5 valores para el despertar de la conciencia impartidos por la venerable Orden Rosacruz Om. ¿Cuáles son esos valores? Esos valores son vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. El valor de la vida. ¿A qué se refiere con el valor de la vida? La vida, nos dice el maestro, íntegramente es un problema sexual. Porque nada que tenga vida en el universo, en los universos, lo tiene excluyendo al sexo. Es decir, no se conoce en el cosmos ningún ente que haya nacido de teorías, de dogmas, de creencias. Todos nacemos gracias al sexo. Y la base fundamental de la autorrealización, nos dice el maestro, es la roca, es la piedra. Y esa roca, esa piedra, fue la roca sobre la cual el Rosacruz Jesús instituyó su iglesia. Y esa piedra es el sexo. El maestro nos dice que solamente viviendo el valor de la vida, vale decir, transmutando la simiente, el semen, es como logramos nacer otra vez y levantar al Hijo del Hombre. Por tanto, el valor de la vida es una vida superior, no una existencia como tienen los animales o tenemos los animales racionales, sino una vida superior. ¿Cómo se puede llevar esa vida superior? Esa vida superior se debe de llevar cuidando precisamente nuestra simiente divina, cual si fuese oro líquido. Y sublimarla, esa energía, mediante las prácticas de transmutación sexual, que son 3, la unipolar, la bipolar y la integral o arcano solar. La última, el arcano solar, tiene comunión íntima entre los polos positivo y negativo, es decir, entre varón y varón. El valor de la muerte. Esta muerte también, al igual que la vida, es una muerte superior. El maestro nos dice que para vivir realmente es fundamental aprender a morir. Solo quienes mueren en sí mismos logran gozar la vida a toda plenitud. Y esa muerte, este valor de la muerte al cual nos referimos, no es la muerte del cuerpo físico, no es la muerte profana, es una muerte superior, trascendental. Nos referimos a la muerte mística. Y esta muerte mística representa a la desintegración total de aquello que tiene sabor a ego. Es decir, el valor de la muerte es descubrir, en primera instancia, mediante el autorrecuerdo y la autoobservación íntima como conciencias, esos elementos subjetivos que constituyen los yoes. Este es el estudio dentro de nosotros mismos que lo realiza el Buddhata de los yoes que están manejando a ese animal racional. Entonces, en primera instancia, mediante el autorrecuerdo y la autoobservación, debemos de detener esas expresiones de los yoes. Y posteriormente, sí podemos ya aniquilarlos
con el fuego ígneo, con el poder de Kundalini, de Devi Kundalini, con el sacro fuego del Espíritu Santo. Solamente se puede lograr mediante el trabajo en pareja, mediante el arcano solar. El valor del amor. El valor del amor para nosotros, ¿cierto? Es decir, nos dice el maestro que la más alta manera de amar es enseñar a nuestros semejantes el sendero de la Rosa Cruz. Amar a la humanidad para nosotros representa este valor, darle lo más preciado que poseemos, eso invalorable. Para nosotros, lo invalorable que poseemos es la enseñanza de la Orden Rosacruzana. El valor de la libertad. El maestro nos dice que la conciencia debe despertar. Y el que anhele despertar conciencia debe solicitar, pedir a su íntimo, a su Padre que mora en secreto y a su divina Madre Kundalini que le despierte eso que es la conciencia, el Buddhata. ¿Y para qué? Para que tengamos una vida plena de conciencia, para que podamos liberarnos de las pesadas cadenas de la inconsciencia en la cual vivimos. Entonces, para esto debemos vivir constantemente, infatigablemente, en todo momento del día, a cada segundo, de día y de noche, esta clave de la práctica constante de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación. Se denomina la práctica del IAU OM, el mantra OM, AUM, OM. Mediante esta práctica, nosotros, en primera instancia, vamos a detener la expresión de los yoes y a despertar conciencia. Y el valor de la sabiduría. El maestro Om Yowan's Om nos enseña que el principio de la sabiduría es el amor a Dios. Porque quien no ama a Dios jamás puede hacer la voluntad del Santísimo. Entonces, el valor de la sabiduría para todo aspirante de la Rosacruz, para todo sincero caminante en el amargo sendero de la piedra, para ese aspirante en todo momento debe buscar, en todo instante de su vida, hacer la voluntad del Padre que mora en secreto. Es decir, que el valor de la sabiduría es dejar que el Padre que mora en secreto cumpla su magna obra, poniendo de nuestra parte como aspirantes tan solo un granito de arena de mostaza, que es nuestra vida entera. Esa ha sido la explicación de los 5 valores del despertar de la conciencia, de los 5 valores de toda religión solar. Hasta aquí sería la conferencia de la noche de hoy. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, algún vacío, la pueden realizar por medio de abriendo su micrófono o por medio del chat, no hay ningún problema. Y yo, en la medida de mis posibilidades, encantado les voy a responder su inquietud. Así que si hay alguna pregunta en el Start Meeting, si hay alguna pregunta en el Zoom, incluso en nuestra página del Facebook, en que estamos en directo, la pueden hacer en este momento. Adelante. Buenas noches. Sí, gracias, Rosa. Sí, efectivamente, ¿no? Tenemos la explicación que nos da el maestro es la siguiente, ¿no? El Buddhata llega a los reinos de la naturaleza. Entonces llega primero al reino mineral, luego llega al reino vegetal y luego pasa al reino animal. En el reino mineral, por la fricción de la naturaleza, ¿no? Por la fricción terrible de la naturaleza, se va creando primero lo que sería, se va originando el yo. Ahí está el germen, ¿no? Cuando las rocas, un volcán explota, hace erupción, y las piedras hacen fricción entre ellas, ese dolor, esa sensación, ¿no? Forma el germen del yo. Cuando ese Buddhata, en su evolución, pasa al reino vegetal, nuevamente por una fricción, porque pisan a ese Buddhata, ese cuerpo
de planta que tiene ese budata en ese momento, de elemental, es pisado o existe algún dolor, entonces ahí en ese momento germina el yo y se vuelve una larva que se enrosca, ¿no? Que se enrosca junto al budata, en ese momento. Y cuando ya pasa al reino animal, ¿cierto? Por la violencia que puede provocar eh, las leyes de la naturaleza, sobre todo en los animales, los hermanos menores, ¿no es cierto? Ahí se crea ya el yo, que se robustece totalmente, ¿no es cierto? Con las primeras fornicaciones, cuando ese budata pasa a la escala humana. Y posteriormente, que se robustece cada día, cada año. Por eso es que el maestro nos dice que el tiempo es el mejor amigo del ego, del yo, porque se va robusteciendo cada día más en ese proceso de fornicaciones y se vuelve más maligno, se vuelve más pluralizado y evidentemente va fraccionando más ese budata hasta que lo deja en esa trina parte totalmente dormido y en las profundidades del mismo ego. Esa sería la explicación, Rosa. De nada. Gracias a usted. Gracias a usted por la pregunta, Rosa. Bueno, aprovecho para invitarles, como siempre, a nuestras conferencias que las brindamos todos los días. Ustedes pueden ingresar a la página Facebook Audio Conferencias Orden Rosacruz ON y pueden ustedes revisar el horario por países, ¿no? Y por temas de todas las conferencias que brinda la Orden Rosacruz ON, el orden del venerable Logos Melquisedec. Si es que no existieran más preguntas, pues yo les agradezco por haber estado esta noche aquí, por haber escuchado la enseñanza que nos brinda, que nos instruye el venerable maestro Ombyo Once On. Y pues reiterarles que los días miércoles a las 8 de la noche, desde Ecuador, estamos transmitiendo conferencias muy diversas. Y decirles también que en Ecuador tenemos en Quito y en Guayaquil centros de estudio para las personas que nos están escuchando, quisieran ingresar como aspirantes estudiantes en la Orden Rosacruz ON, iniciar su año de estudio, lo pueden hacer. Tenemos nuestras páginas también en el Facebook, pueden escribir y podemos nosotros contestarles y darles toda la atención, coordinar para que ustedes ingresen y puedan ser estudiantes de la orden y puedan vivir la ciencia Rosacruz, el arte Rosacruz y la religión Rosacruz. Gracias a todos, que tengan una linda noche, ¿no? Que estén bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Yanira. Muchas gracias. Gracias, Eva. Buenas noches. Buenas noches a Vic, Eva, Yanira, Beatriz. Gracias.